Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a dar consejos de cómo elegir una buena edición para leer clásicos, para leer libros clásicos. Yo creo que tienen que ser del siglo XIX hacia atrás. Creo que ahí podemos encontrar más problemas, más inconvenientes. Ya del siglo XX hacia adelante no hay tantos problemas. Las editoriales se preocuparon mucho más de las traducciones, de entregar obras íntegras. Ahí ya los problemas básicamente no existen. Ya son cosas muy puntuales. Como yo le digo, hay que ser muy quisquilloso ya para esos temas. Pero del siglo XIX hacia atrás sí podemos encontrar cosas bastante importantes que tenemos que preocuparnos para poder disfrutar nuestro libro, entenderlo bien y no caer en obras resumidas, obras recortadas. Yo creo que eso es lo primero. Son como 4 elementos que yo creo que hay que tener en consideración. Primero, que la obra esté completa, que no esté resumida, que no esté abreviada. Segundo, que la traducción sea buena, que sea directa del idioma original y que cumpla con lo básico, que es tener una traducción que se entienda bien, que sea agradable al lector y que esté bien cercana al estilo del autor, de la época. Y también tenemos ediciones que pueden tener o no material complementario, va a depender del lector si quiere o no quiere ese material extra. Y también los materiales, que también siempre son importantes, las portadas, que al abrir el libro las páginas no se salgan. Son cosas que hay que tener cuidado. Pero vamos a partir primero por una obra que está completa. Eso es lo principal, eso es lo primero. Que nuestro libro que compremos esté la historia completa, que no falte nada. ¿Por qué? Porque hay casos muy, muy impactantes, como por ejemplo este libro de Moby Dick, que es así. Y esta es una edición escolar de Moby Dick. Suele ocurrir, a mí me pasó, por eso tengo este libro, que queremos leer una obra completa de este autor, de este libro, de este clásico, y hay versiones escolares también en el mercado. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento y no sabemos que la obra original es mucho más extensa, a veces cometemos este error y compramos un libro resumido. Y no nos damos cuenta. El primer caso es de las ediciones escolares. ¿Cómo podemos prevenir esto? Esa es la palabra, prevenir. Primero, yo creo que debemos ver... Bueno, es que cuando compramos por digital, por páginas, por internet, es difícil poder manipular el libro. No podemos verlo, no nos dan mucha información. Lo más que nos entregan es la portada, a veces la contraportada, y nos dan algunos datos de la edición, número de páginas, etcétera. Y creo que ese es el principal elemento en el que nos podemos fijar, la principal pista, que es el número de páginas. Podemos ir a editoriales, ya que tenemos internet, podemos ir a páginas donde se venden libros, que yo recomiendo principalmente Amazon. Me gusta Amazon porque siempre te da el nombre del traductor, siempre está ahí el nombre del traductor, eso es súper importante, y no todas las páginas lo dan. Yo sí, por lo menos siempre lo encuentro ahí. Estoy hablando de Amazon España, no el Amazon global, el Amazon España. Amazon España siempre están los nombres de los traductores bien especificados y el número de páginas. Entonces tenemos que ir a editoriales que sí son confiables e intentar comparar si el libro que queremos comprar en una editorial que no conocemos muy bien está cercano o muy alejado del número total de páginas que nos da una editorial más confiable. ¿A qué me refiero con editoriales más confiables? Que son las que generalmente las universidades, donde cuando dan las carreras de literatura, sugieren que los estudiantes lean estas editoriales, porque tienen una calidad que la precede. Tienen altos estándares para la literatura. ¿Por qué? Porque son textos que van a ser utilizados por estudiantes universitarios, que los van a tener que analizar en detalle. Entonces, el texto mínimo
tiene que venir completo. Y mínimo tiene que traer también otros materiales complementarios extras que le sirven al estudiante también. Entonces, por eso a ciertas editoriales tienen mucho renombre. Por ejemplo, Alianza, por ejemplo, Cátedra, por ejemplo, Alba Editorial. Este también es Cátedra. ¿Se me escapa alguna? Ah, claro que sí. Hay muchas editoriales en realidad. Impedimenta. Por decirles las más Acantilado, por supuesto, Acantilado, que lo tengo aquí. Acantilado, que también es una editorial muy, muy reconocida y muy de fiar. Entonces, claro, hay otras también, por supuesto, Gredos. Hoy no tengo ni un Gredos a mano. Aquí está, aquí tengo un libro de Gredos. Y hay otras más que no tengo aquí, que tienen esa fama, por ejemplo, Galaxia Gutenberg, Ciruela, Atalanta, bueno, Blackie Books, hay hartas. Entonces, tú puedes ir a esas editoriales, ver qué edición tienen ellos de, por ejemplo, David Copperfield, y decir cuántas páginas tiene David Copperfield en esa editorial. No es una pista exacta, porque a veces varían las páginas, pero si la diferencia es muy grande, es mejor que no lo compres. Claro, porque si tú dices, fui a una librería de usados y encontré un David Copperfield muy económico, y miren el tamaño, por ejemplo. ¿Cuántas páginas tiene este libro? Tiene 127 páginas. 127. Y el David Copperfield de Alianza tiene 1200. La diferencia es abismante. Aquí no hay espacio para dudas. Es una edición resumida, entonces no la voy a comprar. Ese es el ejercicio que se puede hacer. Ir a las páginas de grandes corporaciones que venden libros, como Amazon, por ejemplo, y comparar. Porque la información está ahí, tú la puedes comparar. Y puedes hacer ese contraste en el número de páginas. A veces no es tan fácil. A veces la diferencia es mínima. A veces son 50 páginas, a veces son 100 páginas, a veces son 200. Y uno desconfía, no estamos tan seguros. Lamentablemente no hay una manera de estar totalmente seguros. Solamente con el libro en mano e ir comparando capítulos, eso ya es más complejo. Pero, por ejemplo, las ediciones de Penguin clásicos siempre tienen una introducción antes de empezar la novela. Y me preguntan, Ricardo, encontré una edición de los hermanos Karamazov, de una editorial no muy conocida, en libros usados, y tiene tantas páginas, me dicen. Por ejemplo, pero tu edición tiene más páginas. Entonces me dicen, estoy preocupada, no sé si esta edición que quiero comprar está o no completa. Claro, hay que tener en consideración que las ediciones de Penguin clásicos son de bolsillo. Por lo tanto, al ser más pequeñas, no tan largas, como por ejemplo, a ver, esta es una de Salamandra. Es que no sé, la cámara no enfoca tan amplio esto. A ver si puedo poner la medida ahí. Mira, eso es lo que sobra. Al tener el largo ser menor en la edición de bolsillo, la cantidad de letras que pueden caber por página son menos. Entonces, por ende, las ediciones de bolsillo siempre van a tener más páginas que una edición que tiene dimensiones más largas. Es como lógico. Entonces, si es de bolsillo y tu edición si mi edición es de bolsillo y tu edición es más larga, es una edición más tradicional, por ende va a tender a tener menos páginas. Y además estas traen material complementario, traen una introducción. Por aquí trae el índice. Si se fijan, aquí dice introducción, cronología, y recién la novela empieza en la página 35. Entonces, además de ser una edición de bolsillo, que va a tener más páginas por ser de bolsillo, también tiene 35 páginas extra por las introducciones. Entonces, la diferencia de páginas puede que no sea un indicador de que el libro que tú vas a comprar sea resumido o no esté completo. Puede que esas diferencias simplemente
dependan o tengan su consecuencia en que sea porque por el formato físico en que está mi libro y por el material complementario que tengan, y que la diferencia se base en eso solamente, y que en realidad tu edición está totalmente completa. La única forma de averiguarlo sería comparando los capítulos y siendo algo más analítico, leyendo las dos versiones, no sé. Pero así a simple vista, no siempre el número de páginas nos va a decir exactamente si una edición está resumida o no. Generalmente pasa eso con los libros de bolsillo, que al ser más pequeños, claro, tienen más páginas. Necesitan más páginas para que la historia se desarrolle. Aquí hay otra edición. Se fijan, miren, aquí tiene una introducción, tiene una cronología, tiene una tabla histórica, y la novela recién empieza en la página 73, es decir, que tiene por lo menos 73 páginas más que una edición que no traiga nada. Entonces es una diferencia importante. A ver, les doy otro ejemplo. George Orwell de 1984, yo tengo otro por acá, de una editorial que compré en la calle. Este lo compré en la calle. Y yo quería leerlo completo. Este tiene 199 páginas. Y este tiene 349. ¿Se fijan? Son como 150 páginas de diferencia. Entonces si tú vas a la página vas a internet y ves cuántas páginas tiene este, y ves cuántas páginas tiene este otro, tú dices, este está incompleto. Pero mira la letra, es pequeñísima, mira el interlineado, es inexistente. Está todo muy apretado, todo muy compacto, todo muy estrecho, para ahorrar papel, para ahorrar páginas. Entonces pueden publicar a 1984 íntegro, completo, pero en un espacio muy pequeño. Por eso la cantidad de páginas se reduce notablemente. En cambio aquí, miren la letra, más grande, el interlineado más espacioso. Entonces a veces nos engaña la cantidad de páginas. No siempre es un dato de fiar. No siempre es un dato de fiar. Aunque, ojo, aquí llega hasta el capítulo 6. Capítulo 6. Y aquí cuando llegamos al capítulo 6, trae material extra. Trae un apéndice. O sea, hasta aquí llega la historia. Hasta aquí. Y aquí pues viene un apéndice. Y viene un epílogo donde trae información del autor de George Orwell. Entonces eso hace que también el volumen tenga más páginas. Ese delta de número de páginas no siempre nos dice la verdad, no siempre nos dice la realidad. Por eso, cuando la diferencia es muy abismante, ahí podemos estar seguros de que sí es una obra resumida. Otra forma de ver que una obra está resumida es viendo que muchas editoriales serias, editoriales confiables y que editan libros para escolares, te lo dicen aquí, que es una obra resumida. Te lo dicen. Tú solamente tienes que abrir el libro. Mire, yo compré este libro pensando que estaba completo el texto. Lo compré por internet, entonces no supe ver, no lo pude manipular. Entonces abrí aquí y dije, qué hermoso libro, me encanta mi libro nuevo, dije yo. Y después leo que dice adaptación. Claro, la editorial te informa, te dice, esto es una adaptación. Son honestos. Es un texto adaptado para jóvenes, para las escuelas, para que puedan tener una mejor relación con el texto. Y se entiende totalmente. Y lo bueno es que lo dicen. La honestidad ante todo está ahí escrito. O por ejemplo el caso de una... Ya, ok, se me había cortado la grabación. ¿En qué estaba yo? Estaba buscando un libro de Zig-Zag. Ya. Nosotros... Aquí en Chile sabemos que Zig-Zag es sinónimo de una editorial que generalmente publica libros para jóvenes, libros para las escuelas, literatura juvenil, y posiblemente cuando tú ves un clásico en Zig-Zag, este puede estar abreviado, puede estar resumido. Y lo bueno de la editorial es que si lo está, te lo indica. Y tú solamente tienes que ir a esta página de acá, que es la página de los derechos de autor.
Vienes aquí, te fijas y te dice versión abreviada. Te lo indica. Es una una honestidad por parte de la editorial de no tratar de engañar a nadie y decirle: esta es una edición que es para las escuelas, está abreviada. Tú solo tienes que fijarte y ver eso. Esas son como las dos formas que tú puedes tener de ver si un clásico del siglo XIX hacia atrás está o no está entero, completo, si está resumido o no. El número de páginas y esa indicación que dejan algunas editoriales. No todas lo hacen. ¿Por qué? Porque hay también libros que, para poder vender, algunas editoriales los van recortando, les van quitando páginas para que salgan un poco más a cuenta, más económicos y puedan tener una mejor ganancia. Y hay clásicos que definitivamente recortan, como le mostraba David Copperfield. Que no sé cuál es el sentido, porque la diferencia de páginas es abismante. Ahora, el segundo elemento es la traducción. La traducción tiene muchos niveles. Puede haber muchos problemas con la traducción, porque generalmente en clásicos del siglo XIX hacia atrás hay muchas veces que no se traduce directo del idioma original. Es decir, si tenemos un libro en ruso, el traductor en esos años lo que hace no es ir al libro ruso original y traducirlo al español. No hace eso. Lo que hace primero es que alguien haya hecho una traducción del ruso al inglés y después del inglés al español. Primero del ruso al inglés y del inglés al español. Es decir, ya hay un camino recorrido. Yo creo que estamos claros que las traducciones nunca son perfectas y nunca lo van a ser. Y que ya sea una traducción de otra traducción, ahí estamos con graves problemas, porque se pierde mucho del estilo original del autor, se pierden muchas cosas en el camino, es un proceso más largo. Por eso siempre es importante que sea una sola traducción, que sea del idioma original, es decir, por ejemplo, del ruso al español. Eso es lo principal. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos, cuando compramos un libro, darnos cuenta de ese detalle? Algunos libros lo dicen, lo especifican. Por ejemplo, Acantilado siempre, por lo menos lo que yo he visto, siempre lo hace. Acantilado te dice, por ejemplo, traducción del inglés. Traducción del inglés, es decir, directo del inglés al español. Lo dice. En este caso, La felicidad conyugal de Tolstoy, te dicen traducción del ruso. Directo del ruso al español. Qué bueno cuando las editoriales se toman el tiempo de este detalle. Esto es muy significativo. Es muy significativo. Habla muy bien de la editorial. En este caso de los ensayos. Ahí está. Traducción del francés. Directo del francés al español. ¿Ven? El otro día mostré este libro en un video y creían que el libro de los ensayos era esto solamente. No, los ensayos son 3 libros, son 3 volúmenes. Aquí están. Voy a sacar esto. Para que sepan los que no lo saben, son 3 volúmenes. Es un libro grande, los ensayos de Montaigne. Otra editorial que lo hace es Alianza, pero no siempre, no siempre. En algunas ocasiones te da esos datos. Por acá está, por ejemplo. Alianza, por ejemplo, a veces lo hace. Versión directa del ruso, ¿ves? Directa del ruso. Aquí también. Directa del ruso. Y este es otro traductor, ¿se fijan? Aquí también Noches Blancas. Directa del ruso, es una traducción directa, ¿ven? Eso es muy importante cuando hablamos de traducciones, porque si el camino es más largo, se pierden más cosas en ese camino. Ok, eso sí, eso por un lado es importante, que saber que es una traducción directa. ¿Qué otra forma tenemos de ver que es una traducción directa? Podemos ver al traductor. Por eso es tan importante que siempre las editoriales indiquen al traductor. Ok, no te van a decir que es una traducción directa, pero te van a colocar al traductor. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ir a internet, ir a Google, investigar, poner el nombre del traductor y ver qué cosas ha hecho, qué trabajos ha hecho.
y vamos a poder darnos cuenta inmediatamente que es un traductor que se especializa en el francés, que todas las obras que ha traducido son del francés y que tiene esa experiencia. Y tú ya vas a poder estar más tranquilo y más seguro de que él es un autor que se especializa en hacer traducciones del francés al español, directas, que no busca obras en inglés para poder hacer una traducción del ruso, por ejemplo, porque eso se hacía más atrás. Eso era una costumbre un poco más antigua. Por eso yo le digo que del siglo XIX hacia atrás hay que tener cuidado, porque cuando muchas veces una traducción no viene indicada en el libro, no viene especificada, entonces es muy probable que los derechos de la traducción hayan caducado. Y si caducaron los derechos de la traducción, ya no te van a poner el nombre del traductor. Y posiblemente ese traductor hizo esto, que como no sabía ruso, para traducir a Dostoyevsky, por ejemplo, tomó una edición del inglés para hacer la traducción. Entonces, casi siempre pasa cuando los libros vienen sin el traductor indicado, pasa eso. O alguien tradujo, otra persona quiere traducir a Dostoyevsky o a Tolstoy, pero no saben ruso, o no saben otro idioma, por ejemplo, japonés o alemán. Entonces no van a una obra directamente, no van directamente al alemán para hacer la traducción al español, sino que van a una obra, por ejemplo, a una traducción francesa. A veces, claro, era muy común que hubieran traducciones francesas. Del alemán, por ejemplo, del alemán al francés y después del francés al español. O del alemán al inglés y después del inglés al español. Entonces el español quedaba muy atrás. Por eso es importante que pase esto, que el traductor esté muy a la vista, que lo podamos encontrar fácilmente cuando queramos comprar un libro, que esté ahí, a la vista. Eso te da total confianza. Cuando el traductor está en la portada, tú dices, ya, esto es de confiar. Esa es una pista valiosísima para una buena traducción, porque significa que la editorial no solamente te está diciendo esta persona tradujo el libro, sino que estamos orgullosos de que esta persona haya hecho esta traducción. Estamos orgullosos de este trabajo, tanto así que lo hemos puesto en la portada. Otra editorial que hace esto es Impedimenta. Impedimenta siempre pone el traductor en la portada. Siempre. Y no solamente lo coloca, sino que también te dice, por ejemplo, que es traducción del japonés, directa del japonés al español. Te lo indica también. O aquí, del rumano al español. Eso es importantísimo. Hay otras editoriales que son más económicas, porque estoy hablando, cuando hablo de Impedimenta, cuando hablo de Acantilado, cuando hablo de Alianza, son textos que son un poco más costosos. Pero, por ejemplo, algo mucho más accesible puede ser De Bolsillo, que es un sello que pertenece a Penguin Random House y que no te va a decir, quizás, que es una traducción directa del inglés, pero sí te va a poner al traductor. Esto es importante. Ahí está a la vista, ahí tú lo puedes encontrar y tú puedes investigar qué información hay sobre esta traductora, qué trabajos ha hecho, qué experiencia han tenido otras personas que han comentado en internet con esta traducción. Y si no puedes abrir el libro, esto es lo bueno de Bolsillo, que si no puedes abrir el libro y lo estás comprando en línea, puedes ir a ver la foto de atrás. Y en la foto de atrás también viene el traductor especificado. Esto es muy importante porque está a la vista, sin necesidad de que tú abras el libro, y lo puedes encontrar porque es una información importante. Y también la misma línea de los Penguin clásicos también tienen esa información a la vista. No necesitas abrir necesariamente el libro, sino que vas aquí y te dice traductor es tanto. Ahí está, en la parte de atrás. Por eso también es importante que en las páginas donde venden libros pongan la foto de la portada y de la contraportada, porque así puedes tener esa información. Yo muchas veces quiero saber quién tradujo algún libro De Bolsillo o en este, y si no está la foto en las páginas del libro, busco en imágenes de Google que me muestre a alguien la parte de atrás del libro, y siempre las encuentro, y ahí está el traductor, ¿ven? Eso es, para mí es honesto, es una compra mucho más transparente de un clásico. Porque claro, yo les decía, este clásico, por ejemplo, yo lo compré porque era muy económico. Entonces, claro, aquí me dice el traductor, pero voy aquí
y no hay un copyright del traductor. Entonces, si no están los derechos indicados de la traducción aquí, significa que la traducción de esta persona caducó o fue hecha hace muchos años atrás. Entonces yo puedo ir a internet, buscar un poco de información y ver si eso es real o no. Si no hay información y los derechos de autor no están aquí, entonces mejor no me arriesgo y no lo compro. Pero yo sé que hay gente muy purista que dice que leer estos libros es una barbaridad, este tipo de ediciones, porque la traducción no es nada confiable. Entonces dicen, no, mejor no hacerlo. Pero yo he estado en los zapatos de personas que no tienen el presupuesto para comprar libros, que no tienen quizás el poder adquisitivo, el poder económico para comprarse ediciones mucho más académicas, y quieren leer un texto en papel, que no lo quiere leer en el computador, que no lo quiere leer en una tablet, en un celular, y quieren el papel. Entonces, ¿vale o no vale la pena comprarlo de todas formas? Yo creo que la vale igual. Yo creo que igual la vale. No importa que no sea el texto perfecto, pero vas a poder leer la historia principal y en papel. Va a ser un primer acercamiento. Yo no lo voy a tomar como algo definitivo. Si lo tomamos desde un punto de vista de que no va a ser una lectura definitiva, de que esa persona va a poder tener acceso a este libro en papel, aunque sea en una traducción no muy confiable, yo creo que es válido de todas maneras que se pueda hacer, de que existan este tipo de ediciones que también permitan ese acceso, porque no siempre vamos a poder costear las ediciones más costosas, más caras, sobre todo cuando somos jóvenes y no tenemos trabajo. Entonces, sí, muchas veces vamos a leer primero los clásicos en estos libros y con el tiempo vamos a poder quizás comprar los clásicos en las otras ediciones. Va a ser un primer acercamiento. A veces puede ser perjudicial porque, claro, si la traducción es muy buena puedes terminar odiando la historia y te causa rechazo, pero también puede ser un aliciente para que después quieras conseguir una mejor versión y lo leas en otra versión y puedas hacer comparaciones, qué sé yo. Pero no creo que debamos ser tan crueles con este tipo de ediciones, porque también son una oportunidad. Porque no todos podemos comprar lo mejor de lo mejor. Sí, pues, tiene que haber de todo para todos. De todo para todos, sí. Ok, eso es traducciones. Creo que es lo básico que hay que saber para poder elegir. Hablé de Alba. Alba no me especifica mucho el traductor. Sí, aquí está. Aquí en la parte de atrás. También lo tiene a la vista. Ahí está. También atrasito Alba. También sacando la cara y dando buenos datos. Buena transparencia al momento de comprar. Ok. Entonces, somos muy quisquillosos con las traducciones. También me preguntaron el otro día en un video de preguntas y respuestas en qué más me fijaba yo. Yo les decía que me bastaba con eso. Que me bastaba con que la traducción fuera directa del idioma original al español y que la obra estuviera completa. Yo con eso estoy feliz. Yo con eso estoy contento. Me basta y me sobra. Por eso me gustan mucho las ediciones de bolsillo, porque cumplen con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay traducciones que son más actuales y la gente tiende a querer esas traducciones. ¿Por qué? Porque el idioma va cambiando, va fluyendo, va modificándose. Entonces, cuando se hace una traducción de un libro, se hace en ese punto del tiempo en que el idioma tiene cierto grado de evolución, ¿verdad? Y una traducción de 20 o 30 o 50 años atrás no va a tener la misma fluidez que una traducción actual, que va a estar mucho más adaptada a nuestro español, al español de hoy. Sobre todo en el uso de palabras, en la fluidez de las frases y todo ese asunto. Entonces, claro, hay gente muy purista que dice, sí, lo mejor de lo mejor es la traducción actual. Puede ser, va a depender del lector, porque quizás a un lector le guste una traducción de hace 50 años atrás, que cumpla con lo fundamental, que es directa del idioma original al español, y que además está completa.
pero generalmente esas ediciones son un poco menos costosas, y las más costosas claramente son las que tienen la traducción actual. Y tú puedes decir, no, es que la mejor es la mejor, la actual. Pero yo creo que hay que pensar que son opciones, que eso es lo bueno del mercado, que tenemos opciones. Claro, si está muy costosa la que tiene el lenguaje más fluido, la traducción más fluida, entonces tenemos otras opciones. Hay otras editoriales que publican con otras traducciones de tiempos atrás que están bastante bien y que no tienen ningún problema. Solamente son un poco más antiguas y el lenguaje es un poco menos fluido, pero eso no quiere decir que sea una mala traducción, para nada. Yo soy de los que dice que no debemos descartarlas para nada, sino que son otra opción. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este texto de Ana Karenina. Me encanta. ¿Por qué? Porque la traducción que viene aquí atrás especificada de Víctor Gallego fue premiada en 2 instancias, el año 2012, en 2 instancias. Y yo leí esta obra aquí, y yo leía con una fluidez impactante. Es impactante lo bien, lo agradable que es leer una traducción actualizada. Es genial, es delicioso. Pero también las traducciones más antiguas tienen cierto encanto. A mí me gusta mucho esta también, que es la de Dostoyevsky, de Rafael Cancinos Assens, que es una de las... fue la primera que se hizo del español, perdón, del ruso al español directo. Del ruso al español directo fue la primera, este libro. Entonces, también algunos la descartan porque dicen, no, es muy antigua. Pero está bien, está perfecta. Si no puedes costearte el Crimen y Castigo más costoso que puedes encontrar con la traducción más actualizada, esta está perfecta, solamente que es de muchos años atrás, pero está impecable. Está impecable. Pero pasan otras cosas. No es solamente un asunto de evolución del lenguaje. No es solamente eso. También tiene que ver con cuánto nos podemos acercar al estilo del autor. Hoy en día tenemos internet, tenemos acceso a bibliotecas que tienen montones de datos, y podemos acercarnos al contexto del autor, a su historia. Podemos saber hasta la cantidad de botones que tenía en la chaqueta de Dostoyevsky, y con eso podemos entender que se le haya ocurrido ese episodio genial en Pobre Gente cuando se le sale el botón, estoy exagerando, cuando se le sale el botón al personaje principal, vuela. Estoy exagerando, sí. Pero a eso voy, a que podemos conocer mucho más a los autores hoy en día. Podemos conocer mucho más su estilo, podemos conocer mucho más su prosa y entender de dónde vienen sus ideas. Y las traducciones hoy en día que se hacen hoy tienen esa ventaja de poder acercarse más y cada vez más al estilo original, que las traducciones pasadas no tenían ese acceso. No existía el internet cuando se hizo la traducción de esta obra, por ejemplo. Pero no por eso tampoco es una mala traducción. Ojo, tampoco es que las traducciones actuales sean lo mejor de lo mejor. En el sentido de que a veces, para que el lenguaje fluya mejor, se hacen ciertas omisiones o se cambian algunas cosas, algunos muletillas que tienen los escritores para agilizar el texto, para que fluya un poco más. Un ejemplo también es este libro de Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque te dice que dice, no sorprenda, por tanto, al lector encontrar defectos de forma, repeticiones, anacolutos, etc., o una peculiar distribución de párrafos y uso de las cursivas y de los entrecomillados. ¿Por qué? Porque dice, en la preparación de obras y traducciones de Dostoyevsky se siguen 2 tendencias. Esto es importante, 2 tendencias. La de quienes realizan una profunda labor de edición, justificada por el conocido descuido de la escritura del genio ruso. Claro, Dostoyevsky era una persona que andaba de allá para acá con muchos problemas de dinero, lo acosaban los acreedores, tenía que cumplir con las novelas. Entonces, claro, tenía descuidos en la escritura, tenía descuidos Dostoyevsky. Entonces, que decía atribuible a su apremiante vida personal.
Entonces hay dos tendencias. Hay una que quiere respetar esos descuidos. Hay unas traducciones que respetan esos descuidos para presentarnos al Dostoyevsky original, tal cual, puro. Y otras que liman esas asperezas, las arreglan para que no nos molesten en el momento de leerlo. Y aquí aparecen los puristas que dicen, no, es que lo correcto es leer al Dostoyevsky original. Y después aparecen los otros puristas que dicen, no, lo correcto es leer al Dostoyevsky que tiene la traducción más actual y que esas asperezas están limadas. Y que no hay problemas, por ejemplo, de repeticiones o defectos de forma. Que no están esos problemas porque las limaron, las arreglaron. Están esas dos tendencias, ¿ven? En este caso, respetan al Dostoyevsky original. Están esos errores, esos, ¿cómo le dijo aquí la palabra? Esos descuidos de escritura. Están aquí, porque están respetando al Dostoyevsky original. Entonces muchas personas, yo creo que no es necesario inclinarse por ninguna de esas dos tendencias, sino que cada lector elija lo que le acomode más. Eso es lo importante. Por eso es tan valioso que te den esta información, porque así tú puedes elegir. Y tú dices, no, es que a mí esos problemas, esos descuidos de escritura me desconcentran, me sacan del libro. Prefiero una traducción más actualizada, aunque tenga que gastar un poco más. Y tú vas y te compras una traducción más actualizada. O te dices, perdón, me trae. O tú dices, quiero leer al Dostoyevsky original, quiero ver esos errores, quiero deleitarme en esos descuidos, porque también son importantes, porque son verdaderos, porque son reales, es el escritor real. Y tú dices, ya, me voy a comprar la edición de Austral, que es la misma traducción que también está en Penguin Clásicos, si no me equivoco, es la misma traducción, porque esta es la más fiel. Y de hecho esta fue la que apareció en Aguilar, que es una editorial que tiene una historia fenomenal en traducciones. Y están esas dos tendencias. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el lector elija. No esa guerra de cuál es la mejor, cuál es la peor, no. Lo importante y lo bonito es que hayan opciones, oportunidades para que podamos elegir de acuerdo a nuestros gustos. Eso es lo más importante. Por lo mismo, es importante que si tenemos la posibilidad de estar en una librería, de comprar libros de forma presencial. De hecho, comprar libros de forma presencial tiene muchas ventajas porque si nos dejan hojear los libros y podemos abrirlos, como en este caso que yo les mostraba, tenemos la posibilidad de leer lo que les acabo de mostrar, que es la nota a la edición. Este apartado, para los que nos gusta ver las traducciones, su origen, de dónde viene exactamente, de dónde viene traducida la obra, de qué momento, de qué edición anterior, están todos los datos aquí. Siempre traten de revisar la nota a la edición, que no siempre tiene ese título, a veces dice nota del editor, también puede decir ese título. Por ejemplo, aquí en Austral dice nota a la edición. Hay que revisarla si tienes la posibilidad de hojear el libro, te va a dar todos los datos y te va a aclarar todas las dudas. Por ejemplo, aquí en Alba también viene, parece. Aquí en Alba dice nota al texto. Nota al texto. También te explica los orígenes de qué manuscrito viene este texto, de qué manuscrito original. O aquí en los ensayos de Montaigne viene notas sobre esta edición. Los títulos varían, pero se entiende lo que quiero decir. Es bueno hacer ese ejercicio de buscar esos detalles. No todos los libros lo traen, solamente algunos, pero si tú estás en una librería y puedes pasearte por ellos y ir hojeando, ir viendo las páginas, te puedes darte ese lujo, que es muy importante. No sé si este tiene, no parece que no. Bueno, se entiende en todo caso lo que les digo. Otra cosa importante, si están comprando de forma presencial, es el poder ver si la edición tiene notas a pie de página. Las notas a pie de página, no tiene, parece. Bueno, es que no siempre son tan necesarias, depende de la complejidad del texto. Si está muy arraigado a su época y usa palabras muy de su época, generalmente las notas a pie de página son importantísimas, porque nos ayuda a aclarar cosas que nos pueden causar confusión. Por ejemplo, aquí una nota pequeñita, ¿ven?
porque se trata de una antigua porcelana sajona. Cosas así, detalles que uno puede pasar desapercibido. A veces las notas a pie de página ayudan muchísimo. A ver, esta por ejemplo tiene estas notas a pie de página porque es un libro demasiado antiguo. Estamos hablando de 1595, 1588 aproximadamente. Entonces se hace necesario de dónde vienen a muchas de las cosas que el escritor dice, de dónde las sacó el escritor, el ensayista en este caso. Y claro, siempre es importante que si una edición de libro clásico tiene notas a pie de página, es favorable. Tú dices, lo ojeas y dices, ya, si tiene notas a pie de página, entonces es un buen libro, es una buena edición, porque siempre ayudan, siempre ayudan. Tú, claro, si no es necesario, tú las puedes ignorar, pero si están presentes, hay que aprovecharlas. Y si están presentes, con mayor razón, con mayor razón se nota que hay una preocupación extra por el texto. Aquí, por ejemplo, se fijan, todas esas notas a pie de página son notas aclaratorias que ayudan muchísimo a comprender lo que estás leyendo. Te pone en contexto, te das explicaciones profundas de lo que está diciendo el autor, no sé, te hace comparaciones, a veces te pone una simple bibliografía, pero siempre ayudan. Así que esas son dos cosas que hay que tener en cuenta cuando tú compras un libro. La nota a pie de página, leer la nota a la edición, perdón, la nota a pie de página y la nota a la edición. Eso, y el material complementario extra, que muchas veces viene en el índice. Por eso es bueno comprar libros de forma presencial, porque puedes hacer cosas que en línea es muy limitado, no te muestran todo. Ese es el problema. ¿Dónde está el índice aquí? Ya lo encontré, estaba atrás. Aquí, por ejemplo, Cátedra siempre es una editorial que se destaca por su contenido extra, su material complementario. Si se fijan aquí en el Ulises, trae una introducción, trae varios capítulos con cosas interesantes, la lectura del Ulises, y después viene la novela propiamente tal. También te habla de la traducción, fíjate, esta vez viene atrás. Este apartado de la traducción vendría siendo algo así como la nota al texto que yo les decía. Esta edición, miren, ven, eso es como la nota al texto. Te voy a hablar de todos los detalles importantes de la edición. Son puntos que tú deberías revisar antes de comprarte un libro clásico en formato presencial, de forma presencial. Lo mismo con los Penguin clásicos. Los Penguin clásicos siempre traen material extra, no tanto, pero sí son buenos. Siempre traen una buena introducción que te ayuda bastante a entender o que te resume muchas cosas interesantes. Y como consejo, no es bueno leerlas antes de la novela, siempre leerlas después de la novela, porque trae muchos spoilers, te puede adelantar cosas que no quieres saber, y reflexionan, estas introducciones reflexionan la novela, la reflexionan. Entonces es mejor que la hayas leído con anterioridad y después lees la novela y después lees la introducción y te ayuda para entender mejor la historia. Eso. Y voy a tomar creo que voy a tomar agua. Ya, voy a tomar un poco de agua porque me atoré. Me atoré un poco. Ok, quiero dar un ejemplo con los ensayos de Montaigne sobre el purismo de buscar la traducción perfecta, la más cercana a la original. En los ensayos de Montaigne pasó algo muy, muy gracioso, muy extraño, diría yo, que primero miren lo que dice aquí. Está la portada te dice muchas cosas. Está la portada y te dice el traductor, te dice quién hizo el prólogo. Y además te ponen un entre paréntesis y te dicen según la edición de 1595 de Marie de Gournay, no sé cómo se pronuncia, que es una especie de hija adoptiva de Montaigne, y también una de las precursoras del feminismo, una escritora, una traductora muy importante en aquel tiempo, y que se encargó de compilar, de arreglar esta edición póstuma. Claro, Montaigne tuvo, voy a ponerlo aquí en la página, Montaigne tuvo una primera edición, una primera edición en 1580
y después hizo algunas correcciones en 1588, y ahí quedó una especie de edición definitiva de los ensayos. Pero de 1588 en adelante, Montaigne siguió haciendo ediciones, agregados, pequeñas cosas editando su libro, con notas así a mano, escritas a mano, en los márgenes, y fue agregando cosas, fue sacando unas, agregando otras, y fue editando el libro, pero no lo publicó, sino que quedó todo eso anotado solamente. Entonces viene Marie de Gournay y toma todo esto, renueva la última edición y nos dice, este es el último Montaigne, este es el final. y después, y claro, y la crítica y todo el mundo literario dijo, ok, esta es la verdadera edición. Después trataron de quitarle validez, diciendo que nunca se encontró el texto original de donde ella sacó ese libro, de donde ella sacó esa edición, pero según dicen, ella se la mostró al editor, el editor la vio y claro, hizo el texto, comparó y vio que era verdad, pero parece que no está encontrado ese texto, no sé cómo es el asunto, pero sí hay uno de la biblioteca de Burdeos, que es anterior, que fue el de 1588, creo que es el ejemplar de Burdeos, y ese también tiene anotaciones al margen que Montaigne hizo en su momento en la misma biblioteca. Entonces, ya, dejaron de lado el de Marie de Gournay y se quedaron con este. Pero las cosas volvieron a cambiar y otra vez volvió a resurgir que este es el texto ideal. ¿Ven cómo va cambiando la tendencia? A veces nosotros creemos que tenemos el texto definitivo. Y yo creo que eso nunca va a pasar. Nunca vamos a decir, este es el texto definitivo y nunca más va a cambiar. Y me dice con la obra final. Esta es la más completa del autor. Yo creo que siempre va a aparecer una que después va a decir, se encontró debajo en un cajón y había una edición y apareció un texto, pero que tiene una línea más. Que tiene una frase más. Ya, esta es la edición definitiva. Y yo creo que va a seguir pasando. Van a seguir pasando esto de que se le da preferencia a una, después no, después se cambia por la otra. Bueno. Yo en el fondo estoy diciendo que ser demasiado purista está mal, que no es bueno, que hay que tomar estos distintos cambios que los escritores hacen a sus libros como una oportunidad de tener otra mirada, de tener un Montaigne, por ejemplo, que escribió los ensayos con cierta edad y con cierta visión, y otro Montaigne que fue el último, antes de morir, que tenía otra visión, y poder comparar y poder tener todas esas ediciones. En el fondo no hay que quitarle valor a la otra edición tampoco. Son oportunidades. Y pasa algo más. Le pegué a la cama. Pasa algo más que un ejemplo muy bueno de este libro. Entonces dicen, no, es que nosotros queremos leer al verdadero, al real Montaigne. Pero nunca lo van a poder leer porque es una traducción. Entonces ya la traducción se pierde algo. Pero no importa, dicen, queremos. Y ponen ese meme de las personas que dicen, queremos. No, ustedes son muy jóvenes, no saben ese meme. Bueno, y siguen, queremos al Montaigne original. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que el Montaigne original no está en párrafos. El Montaigne original no tiene una división en párrafos como aquí se puede notar. No lo tiene. El Montaigne original tiene otra puntuación, tiene otra, el texto es de corrido, no tiene estas divisiones que... Entonces la lectura se te entorpece demasiado. Es difícil leer al Montaigne original. Entonces sí se hace necesario que se haga una edición y se coloquen puntos aparte y se hagan bloques de texto, párrafos, se parrafee, no sé cómo es la palabra, que se incluye, que se acomode con párrafos, porque si no, ¿cómo lo vamos a leer? Si no, ¿cómo la gente va a tener acceso a Montaigne si se hace muy difícil de leer si lo hacemos con el original? De hecho, aquí dice, la nueva traducción española si ha elegido ofrecer el texto de la edición de 1595, que es como las ediciones francesas más recientes, se ha resistido, sin embargo, al abandono de la división en párrafos y de la indicación de los estratos del texto, decisión a mi entender juiciosa porque aumentará el número de lectores de Montaigne y tal vez no es preciso ser más papista que el Papa. No es preciso ser más papista que el Papa, pero claro, si estamos buscando quizás la edición definitiva y quiero leer el Montaigne
más original posible. Entonces vas a tener que leerte Montaigne, que no tiene una división en párrafos, y va a ser un texto que te va a ser difícil desencriptar. Bueno, descifrar. Ay, a esta hora estoy pensando cualquier cosa. Entonces tampoco hay que ser tan puristas, tampoco hay que ser tan papistas, más papistas que el Papa, dice aquí el prologuista de este libro, que tiene toda la razón. Eso con los puristas. Otra cosa que me ha pasado, por ejemplo, que les puedo contar como experiencia, es tener opciones para comprar. Por ejemplo, en Chile yo no veo mucho las uvas de la ira. Difícil que lo vea en librerías. Entonces el otro día pasé por una librería, me la encontré y me la compré inmediatamente. No dudé nada, les pregunté por Instagram si les interesaba que me la comprara. Me dijeron que sí, así que me la compré. Y me daba lo mismo, era de Alianza, así que es calidad asegurada Alianza. Pero en los comentarios que me llegaron en Instagram sobre esta edición, me decían, no, esta no es la mejor, no te compres esa, no es la mejor, me decían. La mejor es la de Tusquets, que es más actualizada y está más cercana al estilo del autor. ¿Por qué pasa esto? Porque la de Tusquets creo que respeta el dialecto del lugar y de la época, el dialecto, es decir, el acento sureño. Lo respeta y tú lo puedes evidenciar en el texto. Aquí no, aquí eso no está. Y yo me pregunto, ¿es acaso un detalle tan importante para que yo me prive de comprar esta edición y espere, no sé, 5 años más a que por casualidad aparezca en la librería la edición de Tusquets? ¿Tengo que hacer eso? Si quiero leer ahora las uvas de la ira, ¿tengo que esperar a que aparezca la otra edición que todos creen que es la mejor para poder leerla? No, me la compré inmediatamente y está impecable. No tiene ese problema, no tiene quizás esa diferenciación con el acento, con el dialecto, pero la obra está íntegra, está impecable. La traducción es un lujo de traducción, que es la traducción de María Coy Girón, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Entonces yo leí la prosa es bellísima, la prosa es melancólica, es como de cuento de hadas, a pesar de que es una realidad tremenda, cruda y que te parte el alma. La prosa es suave, se desliza por tus labios, es delicioso leer este libro, me ha encantado. Entonces yo digo, ¿cómo puede existir otro texto que sea aún mejor que este? Es tan bueno que me cuesta creer que hay otro mejor. Entonces, eso es lo que yo quiero decirles, que hay oportunidades. Si no está el otro, está este, yo me compro este. Es bueno que hayan opciones. Es bueno, y no quedarnos solamente con la gran edición, el mejor de todos. Si ustedes lo quieren comprar, sí, lo compren. Si ustedes quieren esperar, esperen. Pero si hay lectores como yo que no queremos esperar y queremos leer el libro hoy, en este año, por ejemplo, entonces está la opción. Y si está la opción, la voy a tomar. Eso. Ya. ¿Qué otra cosa es importante? Los agregados, por ejemplo. Ya. ¿Qué otra cosa les iba a hablar yo? Por ejemplo, en este libro de Gilbert K. Chesterton, un detective que me encanta, está el asunto del material extra, el material complementario. Entonces, claro, ¿yo por qué preferí esta edición? ¿Por qué? Porque además de traer todos los relatos que se publicaron en vida del padre Brown, en vida de Chesterton, trae títulos no incluidos en ninguna colección. Eso para mí lo hace valioso. Son 3 relatos que no están en ninguna colección, es decir, se publicó El candor del padre Brown por separado, se publicó este otro libro, La sagacidad del padre Brown, por separado, y estos otros 3, que voy a correr para acá: La incredulidad del padre Brown, El secreto del padre Brown y El escándalo del padre Brown. Entonces son 5 libros que se publicaron, pero ninguno trae estos 3 relatos. Entonces es algo extra, es algo bueno para nosotros como lectores, tener material inédito, por decirlo de alguna forma. Y eso le da cierto valor. Por eso a veces es bueno comprar estas recopilaciones de cuentos que traen no solamente lo publicado en vida por el autor, sino también las cosas que se encontraron después. Otra cosa que quiero contarles es, por ejemplo,
que las editoriales no siempre publican las mismas versiones que otras editoriales. ¿Por qué? Porque necesitan diferenciarse. Claro está, es un mercado y no todas van a poder, por ejemplo, si está Pobre Gente en Alianza, si está Pobre Gente en Cátedra, si está Pobre Gente en Acantilado, estoy inventando. Está Pobre Gente en Acal, está Pobre Gente, no sé, en todas. Viene Alba y dice, yo también quiero publicar Pobre Gente. Uy, pero va a ser igual a todos los otros, van a decir. ¿Qué hacemos? Ya sé, busquemos otra versión de este libro y les damos algo distinto a los lectores para que puedan preferir el nuestro. Y es lo que hace, por ejemplo, Alba. Alba dice la presente traducción se basa en el texto de 1847. En el texto de 1847. Viene del texto de 1847. Pero en 1860 y 1865 el propio Dostoyevsky introdujo nuevas modificaciones en el texto, las cuales consistieron casi exclusivamente en la supresión de una serie de pasajes de muy distinta extensión. Quitó pasajes de Dostoyevsky, desde palabras sueltas hasta párrafos completos. El texto de la edición de 1865 fue adoptado como versión definitiva de la novela y ha constituido la base para las incontables reediciones rusas y las traducciones en un sinfín de lenguas. Es decir, que lo que tienen todas las editoriales, lo que venden las otras editoriales es la versión de 1865, la que Dostoyevsky editó ahí con mano dura y quitó párrafos y textos y palabras. Entonces lo que hace, Alba dice, ¿qué hacemos? Si publicamos el mismo va a ser otro texto más igual a todos. Y dice, ya, publiquemos la anterior, la de 1847, la que no fue reeditada por Dostoyevsky, la que Dostoyevsky no le metió mano, es otro Dostoyevsky. Entonces dice, a nuestro juicio, sin embargo, el texto de 1847 es el que mejor expresa la última palabra de su autor, en la época en que todavía estaba íntimamente comprometido en la composición de la novela. No olvidemos a este respecto que Dostoyevsky de 1860 a 1865 era en muchos aspectos un hombre bien distinto al joven escritor. Entonces hay un Dostoyevsky de 1847 que veía a Pobre Gente de una forma y un Dostoyevsky de 1865 que veía a Pobre Gente de otra forma. Son dos versiones distintas, son dos visiones distintas. Pero dicen, en cualquier caso, las correcciones posteriores a 1847 no alteran el significado de la trascendencia de Pobre Gente, pero pensamos tampoco mejoran la novela en ningún sentido relevante. Es decir, que lo que hizo Dostoyevsky al editar la novela de una manera tan agresiva, no mejoró la novela, pero tampoco la empeoró. Es decir, lo que quieren decir aquí Alba, muy bien dicho, es que la versión anterior, la versión que las otras editoriales también están vendiendo es una edición buena, que no ha perdido su sentido original. Y la edición de ellos tampoco ha perdido su sentido original. Ninguna de las dos. Pero tienen algunas diferencias. ¿Para qué? Para poder diferenciarse en el mercado. Es eso solamente. Son opciones, son oportunidades distintas. Que exista una no quita que la otra sea mala. Que exista una no quita que se descarte la otra. Eso es lo bonito, eso es lo importante en este sentido, porque mucha gente, esperemos que pase la ambulancia, mucha gente me escribe demasiada gente que está temerosa y que me dice, pero esta no es la mejor de todas las ediciones, quiero comprarme esta, pero no sé si es la mejor edición. Y yo le digo, tranquilo, también es una buena opción. No tengas miedo de comprar esa edición. También vas a poder disfrutar de la novela. Son detalles, son pequeños detalles que quizás son por otras cosas, para diferenciarse en el mercado solamente. ¿Ven? Hay que tener un criterio más amplio, más abierto y no ser tan cerrados a la hora de adquirir libros. Y hay que pensar en qué es lo que queremos nosotros. ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Cuánto queremos gastar? Entonces tenemos opciones. Y si queremos leerlo ahora o esperar a que aparezca la edición que dicen que es la mejor. Que me pasó a mí que yo dije, no, yo quiero... ¿Dónde dejé las uvas de la ira? Se me acaba de perder un libro. No, aquí está. Claro, yo quiero leerlo hoy. Y si la de Tusquets no está aquí en Chile y que cuesta el doble que la de esta, si la quiero traer desde afuera, entonces voy a leer esta.
Ok, espero que les haya servido de algo este video y nos vemos la próxima semana.